Hola mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Hoy es nuestro primer día de la semana 23, así que ya llevamos 22 semanas disfrutando, conociendo y deleitándonos en la palabra del Señor. Y bueno, doy gracias a Dios por este tiempo y hoy vamos a ver una de las cartas de Pablo. Habíamos empezado la semana pasada del 1 al 3 y hoy vamos del 4 al 6. Pues esta carta es muy cortica, son apenas 6 capítulos. Así que sin más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el Señor de todo, sino que está bajo tutoría y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayan trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de la enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenían en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tiene celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Alegoría de Sara y Agar. Decidme lo que queréis, está bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. La cual es la alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, cuando con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén del arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaías somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas capítulo 5. Está firme en la libertad. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis,
de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, a lo que por ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persecución no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mira que también no os consumáis unos a otros. La obra de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también sea tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrás motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que os enseña en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne será corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mira cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestras carnes.
Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendición final, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Maravilloso, mis hermanos. Hoy hemos terminado la carta de Gálatas y hay mucho aquí para estudiar demasiado. Nos habla sobre la esclavitud, no somos esclavos, somos hijos de una promesa maravillosa en Cristo Jesús. Hay algo que me llama mucho la atención también, es el versículo 16 del 4, donde dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Así que hay un dicho que dice mi esposa, que dice que es mejor hacer reír, es mejor hacer llorar con la verdad y no hacer reír con mentiras. Y en eso yo sí prefiero ser un poco duro con relación a lo que es la palabra de Dios, pero no entrar con cositas, caramelos para decirte o decir que las cosas están bien cuando realmente conforme a la palabra de Dios no está bien. Así que prefiero ganarme enemistades si no les gusta, pero pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Y hay algo que también me llama mucho la atención en el capítulo 6, donde dice que no os engañéis, pues no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Todo lo que tú alimentes a tu espíritu en oración, en ayuno, en adoración, en servicio, en ayudar, en amar al prójimo, porque en eso se reúne toda la ley, en amar a nuestro prójimo. Eso es alimentar el Espíritu Santo. Si tú quieres alimentar la carne, pues hay muchas maneras de alimentar la carne. Pero si tú quieres alimentar al Espíritu, ahí está el secreto. Y recuerden, mis queridos hermanos, recuerden en Gálatas capítulo 5, y quiero que esto lo mediten, porque dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ojo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Ojo con esto, porque de pronto podemos tener todo, pero en las enemistades podemos fallar. Recuerda que uno de los pasajes que el Señor nos dice es que todo se centra, la palabra de la ley se centra en ¿qué? En amar al prójimo como a uno mismo. Así que las enemistades no vale y menos con los hermanos de la fe. Pleitos, ahí también está. Celos. A veces en los ministerios se ve tanto los celos. Iras, ay Dios mío, bendito, hay que nos ayude, porque a veces se nos sale la loca de la carne. Contiendas, ay Señor, líbranos, porque a veces las contiendas nos persiguen. Diserciones, herejías, envidias, bueno, homicidios no, borracheras, no, ya no más, o sea, en el grupo yo creo que ninguno, borrachera no, urgía tampoco, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, mucho para estudiar en este libro de Gálatas, muy edificantes. Estudienlo, medítenlo y sáquenle, exprímanle el rema de Dios para tu vida y póngalo por obra.
y verás que si alimentas a tu espíritu, wow, vas a ser un gran servidor del Señor, un gran siervo fiel. Dios los bendiga, que tengan un feliz día. Bendiciones.